No te creo. Bienvenido, Jorgito. Te bendiga, papá. Mira con lo que ando puesto para que te emociones. Hombre, qué bárbaro, viejito, qué bárbaro. Porque Pero así con ese recortito que tenés, sí te miras super nice. ¿Ah? Exactamente, exactamente, Rafa. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está todo? Bien, bien, gracias al Señor. ¿Cómo seguiste de tu pierna? Hoy tuve un appointment con el doctor. Vamos mejorando. Qué Espera bueno. que siga aumentando pues la fuerza en la rodilla para entonces Ya, entrar a la segunda fase, pero estamos bien, dándole gloria a Dios. qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo está la familia? ¿Todo bien? Muy bien, adaptándonos a la vida virtual. Sí. Ya empezaste las clases, bro. Sí, sí, no, sí, ya este es la segunda semana aquí en PG County de nosotros. Y Sí, todo, obviamente, todo es virtual, bro. todo. Por ¿Y lo cómo menos hacen cómo harán con las clases de educación física y todas esas clases? igual la estamos dando virtual en el espacio, todo depende del espacio que tenga el estudiante en la casa. Y todo se le da. Prácticamente lo mismo, lo único es las distancias se acortan, el espacio. Ya, ya. Se convierte en una parte más como en vez de ser 100% activo, baja a teórico, como un 40% teórico y el 60% ya te va activo en acción. Ah, ok, ok, ya. Y Teresita también está dando clases. Sí, Teresita ¿Cómo está ahí. estás, Teresita? Hola, Dios te bendiga. Aquí Eh, estoy. Estamos iguales, es lo mismo, el mismo sistema, la misma adaptación, mucha más paciencia. Es duro crear la atención, porque hay hogares que son dos y tres cogiendo clases en diferentes lugares, o a veces el espacio, a veces yo estoy dando mi clase y escucho a la compañera mía dando la clase por el otro lado, porque son estudiantes también diferentes edades, están en la misma escuela. Y ahí tú tienes que tratarle, mira, apaga ya o muévete para un lado, búscate un lugar, pero a veces es un apartamento, uno no puede hacer mucho. Me imagino, Jorge, que con todas estas cosas han salido a la luz, digamos, muchas cosas que se necesitan corregir, por decir algo, con respecto a la forma de educar o la forma de que presten atención los alumnos. O sea, me imagino yo que hay un montón de retos todavía más grandes ahorita porque eh, Sí. no es lo mismo estar en un salón de clase como estar en la casa de cada uno de ellos prácticamente. Exacto, el reto está que prácticamente el estudiante se le está cambiando el chip de la cabeza porque automáticamente mi casa es para descansar, para correr, para ver TV. Ahora mi casa es para aprender también. Y Sí, eso es, en lo que ellos se acostumbran, va a tomar un poquito de tiempo. No va a ser difícil porque el niño se adapta mucho sí, más rápido que el adulto. sí, sí, Pero ahí vamos. Todos estamos aprendiendo todos los días, así uno no es. puede exigirle a ningún padre ni a ningún estudiante ningún tipo de perfección porque no se estaba preparado. Todos vamos caminando y aprendiendo poco a Exacto. poco. La frustración no puede existir cuando tú sabes que esto es nuevo, cuando esto nadie te lo explicó y estás aprendiendo en la marcha. Y Eh, aún el mismo sistema, o sea, el mismo y sistema todo el mundo, está reinventándose a cada rato hoy porque están en el momento, eliminando muchas cosas en el de momento. las que son necesarias cambiar y hacer otras modificaciones para ir tratando de alcanzar el objetivo, pues, ¿no? Siempre se decía que en el futuro iba a haber muchas cosas virtuales, pero se quedaba todo en el Se- futuro, en el futuro. Y esto me viene a mí a la mente de que siempre nos decían así, y nos tomó de sorpresa. ¿Qué pasaría si Cristo viene así? buena comparación, ¿va? Que siempre no, esto todo va a ser virtual y todo va a ser virtual y ya tú vas a ver que si
en Japón, en estos sitios, ya sean clases virtuales, todo lo demás, pero No estuvimos no preparados. estuvimos listos. ¿Qué Sí. puede pasar? Esto es un buen ejemplo que ya nos pasó ahora. Ahora sí que hay que estar listos, porque lo que no esperábamos llegó de la noche a la mañana. Sí, Una buena prédica. sí, sí. Ujú. Increíble, ¿no? Cuando regrese el Señor, dice en un libro, en el libro de Lucas, creo yo, capítulo 18, cuando habla de la viuda, ¿te acordás de la insistencia de que iba al juez y hágame justicia, y un montón que al fin el juez, que sin tener a Dios y sin tener a nada, le voy a hacer justicia, dijo esta mujer, porque no, me va a volver loco. Y entonces dice el Señor al final, y cuando regrese el Señor, hallará fe sobre la tierra. ¿Ah? Hallará fe. O sea, como que dice, como que es algo de que todavía tenemos que ver si en realidad vamos a tener esa fe que tenemos hoy, o si la vamos a sobrellevar, o se nos va en el camino, se nos va a extraviar, porque las situaciones de la vida nos están apremiando y nos están llevando por senderos diferentes. ¿Me entiendes? Ya como el COVID ha tambaleado la fe de muchos. Ajá, ajá. Una simple, Increíble, ¿verdad? una simple, es más allá de ser simple, pero simple en el sentido de lo inesperado que fue, Sí, algo tan simple, nos movió la fe de muchos. sí, Movió la fe de muchos. sí. Bienvenido, señor Oscar Soto. Oscar, Dios te bendiga. Hola, Miriam. Hola, Miriam. Ok. No está. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y usted? Ahí estamos, aquí Papi. estamos. Aquí estamos ya. ¿Y el señor cómo está? Trabajando mucho, ahora mismo está dándole una opinión de mecánica al compañero de trabajo y espero en 20 minutos que salga de allí para que venga para casita a comer. Bueno, bueno, qué bueno, sí, sí. Pero Pues yo lo ya vamos a represento. empezar, ya casi empezamos. No empezamos por lo que falta. La hermana Ana faltaba, ahí viene ya. Papi, ya mismo. Sí, ya se está conectando la hermana Ana, así que ya no hablemos mucho porque ya, yo creo que ya está oyendo la hermana Ana. Ahí está ya, ahí está ya. Bienvenida, hermana. Aleluya. Ahí estamos, estábamos esperando quórum ahorita, pero yo creo que ya tenemos quórum, así que vamos a empezar, ¿verdad? Como digo yo siempre, en honor a los puntuales, vamos a empezar y darle gracias a Dios esta noche porque nos ha permitido llegar al fin de esta charla, de estas semanas, porque este es el último día que vamos a estar con esta clase, aquí la finalizamos, y me imagino ya que mi hermana Ana pues tiene preparado para lo siguiente, lo que viene el próximo miércoles. Así que hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo. Señor, muchas gracias, bendecimos tu nombre. Te adoramos, Jesús, porque yo sé que tú estás en cada hogar en este momento. Y Padre, queremos suplicarte que sean tus misericordias para este momento grande, Padre, para que podamos nosotros, Señor, estar en comunión contigo primero y dedicarte este corto tiempo que tenemos, Señor, esta hora y media, para conocerte más a ti, Señor, que esa es nuestra idea, ese es nuestro concepto, nuestro objetivo, de que podamos entender cada día más, Señor, sobre lo bueno que tú eres y sobre lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Jesús. Permite que muchos más hermanos se puedan conectar, Señor, a través de esta plataforma de Zoom. Que todos juntos, unánimes, como es el objetivo y el concepto de esta clase, podamos crecer para edificación de los demás, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Nos ponemos todos esta noche en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ya, me están diciendo, parece que muchas personas no tienen el link, como que no mandaron el índice
para, para poder entrar al Zoom o no sé si alguien de ustedes lo puede hacer ahorita, de mandar la invitación, no sé, por el correo de la iglesia, no sé. Está en el correo que la iglesia nos ha enviado, hermano, donde dice eventos de Heritage. Ok. Allí está, no sé cómo es que se lo podemos enviar a las personas específicas que lo desean, porque no Sí. sé si ellos tienen O sea acceso que en a el ese correo. boletín, ¿verdad? Que En el manda. boletín que nos enviaron en agosto, ahí estaban todos. En septiembre no sé si han enviado, pero yo estoy usando el mismo de agosto. Ok, ok. Bueno, la hermana me mandó un mensaje que quería que le anunciara algo, pero ya está aquí. Así que le voy a dar este tiempito ahorita antes de iniciar Si para quiere, que... lo anunciamos al final de Al la final. clase. Ok, Sí, al final de la perfecto, clase. Ok, perfecto. gracias. Ok. Bueno, como decía yo la clase anterior, pues esta es la última clase ya y solo nos faltaba ver algunos pequeños conceptos que tenemos de los dones del Espíritu Santo, que era el segundo tema de este tema general del fruto y los dones del Espíritu Santo. Así que habíamos visto algunos dones, como por ejemplo el don de sanidad, el don de poderes milagrosos, de sabiduría. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos la sabiduría del rey Salomón, cómo Dios lo bendice con una sabiduría tan increíble que la misma palabra de Dios dice que nunca iba a haber otro como él? No lo hay, no lo hubo, ni lo va a haber. Un rey tan sabio como el rey Salomón. Así que estábamos viendo todos esos, los dones de poderes milagrosos, ¿verdad? Pero había un don que quizás nos quedamos un poco corto y es aquella palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento de conocer o de saber sobre eventos que pueden pasar o que no han sido discernidos totalmente. Y cuando estaba por terminar esta clase me llamaba la atención de cuando el rey que le pide, que el monarca que llama, creo que es a Daniel, y que ninguno, sí, en el libro de Daniel está que ninguno de sus sabios podía discernir el sueño que tuvo Faraón. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente él no sabía que había soñado. Entonces se las puso bien difícil a todos sus súbditos, se la puso difícil a todos sus sabios, a todos los sabios del reino, y les da un ultimátum y les dice, ok, si no me adivinan ustedes ese sueño, porque a mí se me olvidó, entonces si ustedes no me adivinan ese sueño, yo le voy a cortar la cabeza. Entonces me llamaba la atención a mí este don, hermano, porque es un don, yo lo veo como un súper don. Imagínense que tener una revelación tan grande, tener una revelación de alguien que tuvo un sueño que ni siquiera él supo o no sabía qué era lo que había soñado, pero que Dios le estaba hablando fuertemente. Y entonces creo que habla sobre la estatua y quién era el rey, quién era él, qué era la estatua, y los reinos que iban a ser despedazados, y por último que hay una alianza entre el barro y el hierro, que iba a ser un reino débil, etcétera, etcétera. Y todo se lo revela el Señor sin tener el rey, sin saber que eso era lo que, no se acordaba de lo que había soñado. Entonces ese don, hermanos, es un don que nosotros podemos decir, bueno, como dice el apóstol, que anhelemos los mejores dones. No sé si alguno de ustedes puede decir, yo quisiera ese don, pues, de saber exactamente qué, de saber un futuro, porque es eso, saber un futuro, conocer un futuro. ¿Ah? Que eso fue lo que le hizo ver también a José,
el Señor, cuando le da los sueños a Faraón, se recuerdan de los sueños de las vacas, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y entonces él define todo eso y Dios le da la revelación. Es un don de conocimiento increíble, o sea, un don de saber exactamente qué va a pasar, un don de saber cómo y de qué manera las cosas van a suceder, ¿verdad? Dentro del perfecto plan de Dios. Entonces, hermanos, pero más que todo de conocer, de saber, de pretender entender las cosas de Dios, lo que a mí de veras me impacta es que dice el Señor a través de Pablo en el libro de Efesios, que todos estos dones nosotros los debemos de poner al servicio del pueblo de Dios. Y entonces ahí como que hay algo que nosotros está como escondido ahí, que medio lo empezamos a ver, y es esa palabra de servicio, que es una palabra que muchas veces las usamos nosotros, y sí, es que si el Señor vino a servir, cuánto más nosotros, etcétera. Pero eso se nos queda corto, nos alejamos en realidad del verdadero, del profundo significado de esa palabra, de lo que es servir. Y a mí me llamaba la atención que prácticamente todos estos dones, y al final, cuando estemos terminando la clase, yo voy a compartir un pequeño resumen que he hecho de estas clases para que veamos este asunto de que todos estos dones, hermanos, simple y sencillamente tienen que servir para edificarnos unos a otros, para que nosotros entendamos y empecemos a hacer lo que hizo Jesucristo. Hablaba yo en algunas clases con respecto a Jesucristo. En realidad vino a servir, él mismo lo dijo. Él vino como siervo, se despojó de su grandeza. Yo me imagino dejando toda la vestidura real, dejando el lino fino, dejando la corona de oro, dejando todo lo que el Señor tenía en los cielos, cuando toma su forma para venir a la tierra y ser 100% hombre, así como 100% divino. Entonces, es un paso increíble, trascendental, pero no solo porque Él vino, se hizo hombre y nos quiso enseñar qué es en realidad vivir como un verdadero cristiano, qué es seguir los pasos de Jesús, sino también que lo que vino a hacer fue simple y sencillamente a servir a los demás. ¿Se recuerdan cuando en la reunión, ya casi cuando Él iba a ser sacrificado, cuando Él iba a ser llevado a la cruz? Él está en la cena, en la última cena, y se dice que se ciñe los lomos, se pone una su toalla, agarra un lebrillo, un guacalito, y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Todavía en su hora de angustia, todavía en su hora de pesar, porque el Señor, recuerden ustedes que la palabra nos dice que Él ese día, esa noche en el huerto de Getsemaní, Él prácticamente su sudor eran gotas de sangre, dice la Biblia. Y había angustia, hermano, había no sé hasta qué punto, algunas veces a mí me gusta imaginarme un poco, pero quizás estaba el Señor pensando, ¿y si esto no es así? Y si mi padre en realidad, la orden que me mandó era otra y yo estoy tomando esto por mi decisión. Pero aún así, él llega a la conclusión y le pide al Padre, usted conoce la palabra, le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Aún hasta en eso, hermano, el Señor nos demostró el servicio, el servir. Estaba sirviendo a su Padre, a los beneficios de su Padre. Estaba prácticamente al poner su obediencia hasta ese límite de entregar su vida. Estaba diciendo, Padre, yo te quiero servir en todo. Y en todo es todo, entregar mi vida, hacer todo lo que tú diseñaste desde el principio. Entonces me mueve a mí este don de decir que el don de servir es quizás uno de los dones más grandes y como yo decía al principio, ok, qué bueno poder adivinar el futuro, qué bueno tener el don de conocimiento, qué bueno tener el don de sanidad, como hablábamos también,
y la broma pues que hacíamos con la hermana Ana esa vez que se nos habían muerto un par de cristianos a nosotros cuando orábamos por ellos. Pero aún así, hermanos, muchas veces uno en fe se tira para orar por los hermanos, pues, y le da gracias a Dios que algunas veces le salen sus chiripones, como decimos nosotros, o sea, que se sanan, oramos y se sanan. Dios nos usa así como estamos y como somos. Dios nos usa. Pero ese don, hermano, del servicio, lo que el Señor Jesús vino a hacer para dar su vida por nosotros, para enseñarnos eso, que es mejor servir a los demás, hermano, que es mejor estar, como decimos, tratando de agradar a los demás, aunque usted bien conoce, en este mundo usted nunca va a agradar a nadie, a todos al 100%, siempre algunos se quedan por ahí debajo de agua, que no están agradados, pero así es esta vida. Esta vida para nosotros es una vida natural, es una vida, la vida terrenal, la vida humana que tenemos. Pero en la vida de Cristo es otra cosa. En el conocimiento de Cristo Jesús es otra cosa. Las leyes de Cristo Jesús, no hablamos de la ley escrita, de la ley, la Torá y todas esas, no, hablamos de la ley de la gracia, de la abundancia, de la misericordia del Señor. Dicta otra cosa totalmente diferente a lo que es este mundo. Así que nosotros, qué lindo que cada uno de nosotros podamos entender que tener un don es lindo, pero es más lindo ponerlo al servicio de los demás. O sea, es bonito tener un don y muchos se quedan con esa figura de, sí, yo tengo este don y por eso andan ahí muchos apóstoles y profetas que se ufanan de sus dones y todo eso, pero si tomásemos el modelo de Cristo Jesús, vemos que el Señor no andaba haciendo alarde de nada. A mí me encanta que nosotros, mire hermano, esta es una cosa que, no sé, a algunos les va a molestar quizás, pero hablamos de que dé testimonio, diga lo que Dios ha hecho y muchas veces forzamos los testimonios. Diga, porque muchos van a creer, pero el Señor Jesús cuando hacía un milagro se callaba y le decía, no digan nada, no vayan a decirle nada. A lo sumo, al leproso, hey, preséntate al sacerdote, que mire que ya no está el leproso. Porque así decía la ley, había que presentar algo. Entonces, hermano, como que el Señor Jesús se abstenía de que todo el mundo anduviera diciendo, hey, aquí Jesús me sanó. Sin embargo, ustedes saben, se hizo la fama por todo el mundo, pero él no tenía que decir absolutamente nada. O sea, él no tenía que alardear de lo que Dios le había mandado hacer. Y por eso digo yo que el mayor ejemplo de servicio lo tenemos pues en la vida del Señor Jesús. Así que hermanos, el servicio es otro de los dones que yo considero que es un don, como decimos, de primera línea. Así que los últimos dones que tenemos, por hablar un poco, creo que no los vimos la clase anterior, pues está el don de la enseñanza, que es la habilidad para transmitir las verdades del Evangelio. Con claridad, hermanos, con claridad. E instruir a los demás cristianos en la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que esto es bien importante porque nosotros debemos de reconocer que hoy estamos enfrentados a un mundo, hermano, que yo lo puedo llamar quizás el 90% informático. Tenemos información por todos lados. Y es algo de lo cual el Señor Jesús como que nos alertó, ¿va? Como que nos dijo, en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Van a venir lobos vestidos de ovejas, se van a meter en las congregaciones y si ustedes no tienen los ojos bien abiertos, pueden ser presa fácil. Pero hay una palabra que no recuerdo exactamente el versículo y el capítulo y el libro, pero que dice que nosotros debemos de tener cuidado y saber que estos tiempos, van a ser acortados por amor a los escogidos, dice la palabra. Por amor, o sea, ¿cuál es la idea del Señor Jesús de acortar estos tiempos por amor a los escogidos?
hermanos, porque Él sabe que podemos ser presa fácil con todo este bombardeo de información que tenemos alrededor nuestro. Entonces el Señor hasta de eso se preocupó y dijo, por amor a los escogidos, estos tiempos van a ser acortados. Y hermanos, los escogidos, usted y yo, y todo aquel que quiere hablar y que quiere reconocer el señorío de Cristo Jesús en su vida. Mire, yo doy una clase, usted sabe que yo doy una clase en el instituto que se llama la teología sistemática, y que vemos mucha historia, se puede decir, muchas doctrinas sólidas de la iglesia y de nuestro movimiento, muchas veces en particular el movimiento pentecostal, que nosotros pertenecemos como iglesia. Entonces, vemos muchas cosas ahí, hermano, estudiamos muchas cosas y vemos estos tiempos difíciles, lo que el Señor está diciendo sobre estos momentos, lo que el Señor nos está alertando sobre estos momentos, sobre tener la capacidad de poder, hermanos, discernir los espíritus, como vimos el don también. Ese es un don de discernimiento de espíritu, que el Señor también lo regala. Entonces, debemos nosotros como hijos de Dios estar preparados para estos tiempos. Y créanme, yo todos los días le doy gracias a Dios que a Él se le ocurrió decir que iba a cortar estos tiempos por amor a sus escogidos. Y entonces cuando nosotros vemos todo esto de los escogidos, entonces muchas veces nos preguntamos, bueno, y entonces si ya nos escogió Dios, ¿y los demás? ¿Y los que no son escogidos? Y ahí es donde volvemos y yo les traía a este pensamiento, porque nosotros vemos a Calvino y vemos a Arminio, vemos los calvinistas y vemos los arminianistas o los arminianos o los seguidores de Arminio, Jacobo Arminio. Y entonces, hermanos, vemos dos doctrinas opuestas totalmente. Pero que hoy el conjunto de las doctrinas, de esas dos doctrinas opuestas prácticamente, es la base de la mayoría de todas las iglesias protestantes. Porque creemos en la gracia irresistible de Dios, pero Arminio decía, no, es la gracia de Dios, pero muchos la resisten. Y es cierto, Calvino decía que era una gracia irresistible, pero Arminio decía que no. Es cierto, la gracia la da Dios para todos, pero no todos la quieren aceptar. Y nosotros lo podemos ver en este tiempo, lo podemos ver. Se les habla del Señor, se les dice muchas cosas y ellos no quieren. Están cegados. Dice que el amo de este mundo los ha cegado. Tienen cegados los ojos, dijo el Señor. Aún en aquel tiempo, estoy hablando de 2000 años atrás, más de 2000 años atrás. Estaban cegados. Ustedes recuerdan los fariseos, el Señor Jesús llegaba, hablaba y ellos estaban en su sinagoga haciendo los grandes cultos, servicios, y pasaba el Señor y ni cuenta se daban. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado en estos tiempos. Por eso qué lindo que nosotros pensemos que si Dios nos ha regalado un don, como decíamos en la clase anterior, todos, cualquiera, todos, nosotros, todos tenemos un don, todos, uno, mínimo. Hay muchos que han sido galardonados con muchos dones, pero hermano, uno por lo menos lo tenemos. Y ese don debe estar orientado, debe estar, como decimos, siguiendo el lineamiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que, hermanos, yo, créanme, le doy gracias a Dios de poder estar compartiendo con ustedes este día, esta clase, esta última clase de los dones. Y solo nos falta compartir, por ejemplo, la administración. Tal vez no hablamos sobre eso en la clase anterior, pero hay un ejemplo en el libro de Daniel. Nosotros podemos ver que Daniel, el soberano, el emperador, llamémoslo así, el rey, lo puso sobre los negocios de todo su reino. ¿Se recuerdan que hablábamos hace minutos de este rey que tuvo ese sueño que Daniel le dice que era y todo? Y entonces, cuando él descubre que era exactamente lo que él había soñado y que le estaba dando
la revelación correcta porque le dijo exactamente todo lo que iba a pasar. Entonces él dice, ¿dónde vamos a encontrar otro hombre como este que tiene el Dios de Daniel? ¿Cómo vamos a encontrar a otro hombre que tenga el Dios que tiene Daniel? Entonces, si este hombre tiene ese Dios que sabe todo, que lo puede todo, este tiene que ser principal en mi reino. Y entonces, hermano, ustedes conocen la historia, lo hace principal en su reino, que todo el mundo le guarda pleitesía, él es el más alto después de Nabucodonosor, del rey, de este Nabucodonosor, que fue el que prácticamente tuvo ese sueño. Ahora, hermano, yo considero que muchas veces nosotros nos sentimos atraídos por personajes que te hablan y que te dicen y que te revelan cosas pero que muchas veces no sucede. Y entonces, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, la Biblia, como lo hablábamos anteriormente, es bien clara, que dice que si aquel profeta, aquel personaje que dice algo y no pasa, no sucede, el tal dice, no es Dios el que ha hablado. Entonces uno tiene que tener cuidado con todo ese tipo de profecías, hablábamos la clase anterior y de cosas que se nos dicen, porque nos puede afectar nuestra vida. Si nosotros no estamos cimentados en la palabra, si cualquier viento nos lleva de un lado a otro, como dice el libro de Santiago, y no estamos cimentados en la palabra, podemos ser presa fácil, hermano, de un pensamiento que nos desvía de lo que en realidad Dios quiere hacer. Y sabe, muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo. Decimos, este es Satanás, que no sé qué, que se quiere inmiscuir. Pero no, hermano, lo que sucede es que a lo mejor el fruto del Espíritu que nosotros debemos de producir y trabajar no está siendo producido, no está siendo trabajado, no está siendo entrenado, no lo estamos llevando a la efectividad como Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, entrene ese fruto. Porque no vamos a hablar de los regalos. Los regalos son regalos y Dios te da el regalo y qué lindo que lo tienes y lo puedes usar y lo usas para beneficio de los demás y qué lindo todo eso. Y perfecto. Pero con respecto a los frutos, al fruto del Espíritu, que son las 9 características que nosotros vimos al principio y que ya un poco para terminar esta clase vamos a ver un pequeño resumen de todos para concluirla. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que tenemos nosotros un trabajo por delante. Primero, como iglesia tenemos un trabajo por delante. De ahí, como persona, como individual, como familia, tenemos un trabajo por delante. Y déjame decirte una cosa que yo considero que es bien importante. Yo sé que muchos lo saben, pero yo quisiera tocarlo. Muchas veces confundimos nosotros que todo lo que hacemos, el trabajo, y nos enfrascamos para nuestra iglesia, hacemos tantas cosas y todo, y descuidamos nuestro hogar. Descuidamos nuestros hijos, descuidamos al cónyuge, descuidamos las cosas que son importantes también. Y Dios quiere en realidad, hermanos, que nosotros estemos primero bien organizados, primero en Jerusalén, después en Samaria y por último en toda la tierra. Y tu Jerusalén, hermano, es tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Entonces, ese concepto, hermano, de muchas veces de tener que nosotros nos cansamos y trabajamos fuerte y estamos que para la iglesia, para la iglesia, para la iglesia, y muchas veces descuidamos nuestro hogar. Ojo, no vayan a salir después diciendo, el hermano dijo que ya no hay que ayudar a la iglesia. No, no es esa cosa, sino que yo digo que como creyentes nosotros tenemos que tener bien claras nuestras prioridades. Amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo, hermanos, estudiaba un día de estos un concepto de que hemos perdido el concepto de la iglesia, el concepto de eclesiastía, es un término griego que creo, hermano, que lo hemos confundido, que lo hemos trabajado de una manera diferente. Porque honestamente ese término no se refiere a un edificio.
Ese término se refiere prácticamente al ser humano, se refiere al ser, se refiere a que Dios nos saca de un punto diferente, de un estado natural, y nos lleva a un estado sobrenatural de vivir por fe, de trabajar por fe, de servir por fe a las cosas de Dios. Pero como que nosotros se nos olvidó y creemos que iglesia es un edificio. Y yo creo que si hacemos una pequeña encuesta y preguntamos, nos van a decir, ¿y para usted qué es iglesia? Ah, el edificio donde yo voy. Y eso no es en realidad el concepto de iglesia. El concepto de iglesia es en realidad un movimiento, es un concepto de salir hacia afuera, de salir a la calle, de salir a buscar a los perdidos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Bien interesante, hermanos, que el Señor nos dijo que todos tenían que venir a un lugar para oír el evangelio, sino que dijo que teníamos que salir, teníamos que ir a todo el mundo para predicar el evangelio. Así que, hermanos, eso quizás, esa predicación y esa fuerza que tal vez nos ha faltado, y yo soy el primero que me tomo en cuenta, es porque muchas veces estamos alejados del proceso, del trabajo del Espíritu Santo que quiere hacer en nosotros. O sea, estamos tan ocupados en muchas cosas, hermanos, que nos alejamos. No que querramos alejar o que nosotros digamos, hey, ya no quiero saber nada de... No, sino que las mismas situaciones que nosotros vivimos, las mismas situaciones que enfrentamos, nos hacen eso, que nosotros no recapacitemos, no pensemos ahorita que hay algo que está faltando ahí. Y esta pandemia, yo lo digo siempre, ha venido a sacar muchas cosas de esas. Y nosotros nos estamos dando cuenta ahorita que ha venido a modificar todo un concepto que lo dábamos por sentado, que estaba perfecto, que estaba bien. Pero no era cierto, no estaba bien, no estaba bien. Y lo hemos visto ahorita, nosotros lo estamos viviendo. Entonces, hermanos, yo considero que empecemos a centrarnos en el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Y si tú descubres ese don, si tú descubres ese gift, ese regalo que Dios te ha dado, qué lindo que hacer un compromiso y decir, Señor, bueno, de aquí en adelante, ¿qué voy a hacer yo con esto que me has dado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y como yo siempre lo digo, hay que pedirle sabiduría al Señor. Sí, yo sé que nos falta, yo soy el primero en reconocer, nos falta mucha sabiduría. Pero por eso Santiago dice que hay que pedirle al Señor. Y que Él la va a dar bondadosamente, sin reproches. Así que para seguir ese don de la administración, hermano, es un don también grande, bonito, o sea, saberlo trabajar. Mire, un administrador, de veras, puede hacer muchas cosas buenas en la obra del Señor. Un buen administrador puede canalizar perfectamente los recursos. Un buen administrador puede tener ideas que van a generar mejor control o mejor porvenir para cualquier institución, para cualquier institución. Así que yo pienso, hermanos, que ese don de la administración es un don también que si usted siente que está en ese don, que Dios le ha regalado ese don, mire, lo más lindo, hermano, es profundizar en él. Porque quizás esa es otra cosa que nosotros, y tal vez se nos ha quedado corto, que muchas veces recibimos o sabemos o descubrimos que tenemos un don, que el Señor nos ha regalado un don, pero no lo trabajamos. Nos quedamos con ese atisbo que nos dio el Señor sobre ese don, nos quedamos ahí y no lo multiplicamos, no lo producimos, no trabajamos en él. Y entonces digo yo, alguien que tiene un don de la administración, qué lindo que de veras empiece a tomar cursos de cómo administrar mejor, cómo conocer más sobre contabilidad, cómo poder balancear los libros. Mi papá decía que solo eran 2 columnas las que habían, el debe y el haber, y no había nada, decía. Es el debe y el haber y no hay nada. O sea, la contabilidad es eso, hermano, lo que entra y lo que sale y punto. Pero qué lindo cuando alguien la sabe manejar, cuando alguien la sabe distribuir, alguien la sabe canalizar. Mire, es un don precioso.
con este Daniel que le revela Dios el sueño, lo hace administrador de la noche a la mañana. ¿Ah? Sí, yo no creo que, o sea, si Daniel le ha de haber dicho, pero es que si yo solo te adiviné el sueño, si a mí el Dios, no, el hombre, el ser humano, lo pone como administrador. Obviamente él sabe que va a hacer las cosas bien. Y él, hermano, él administra 3 reinos. Ese es el único hombre de Dios que ha estado en 3 reinos. ¿Ah? Ha estado en 3 reinos. Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor, que al que le lee la escritura en la pared, y Darío, el rey Darío. A los 3 sirve, a los 3. El Daniel. Imagínese usted. Me imagino que ha de haber sido un buen CEO. You know what I'm saying? Ha de haber sido un buen administrador. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en este mundo, hermano? Vino el administrador de Kodak y dijo, no podemos ya competir con la fotografía y todo. Hermanos, leía yo una historia. Kodak, hace 30 años, se cotizaba dentro de las 5 primeras empresas en el mundo. Tenían, no sé, 130,000 trabajadores. Era increíble. De solo revelar rollos, ¿no? ¿Se acuerdan de las cámaras de antes? ¿No? De revelar rollos y vender rollos. La Kodak, que su negocio la cámara y los rollos. Cuando alguien le dijo, mira, viene ya, empezaron lo digital acá. El CEO de Kodak dijo, no, eso nunca va a suceder. Eso no, olvides. ¿Qué sucede hoy? Usted ya no sabe ni quién es Kodak. Se fue a la bancarrota, se perdió todo. Por este CEO no estar tomando, no estarse actualizando. Hermano, ¿cuánto más? Si eso es en el mundo natural, en el mundo físico, ¿cuánto más nosotros en el mundo espiritual debemos de actualizarnos, debemos de reinventarnos? Mire, Dios, y usted ha oído esto, Dios no cambia, ¿eh? Es cierto. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sí, correcto. Él no cambia. Pero sus métodos son totalmente diferentes. Usted y yo cambiamos, porque Dios quiere que cambiemos. Pero Él no cambia, sus leyes no cambian, su palabra no pasará, dijo el Señor Jesús. Cualquier cosa va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Pero nuestro Dios es un Dios creativo, hermano. Es un Dios que antes de que viniera esta pandemia ya había preparado todas las plataformas de todas estas que ustedes, redes virtuales que usted ve, para que pudiésemos conectarnos, hermano. O sea, es un Dios creativo, es un Dios que va, dice la palabra que todos los días son nuevas sus misericordias. Y dentro de sus misericordias está todo aquel trato que Dios le da a cada uno individualmente. Así que nuestro Dios, hermano, es un Dios que Él no cambia, pero todo lo que Él nos enseña, todo lo que Él se transmite, está cambiando. Todo dice que el universo sigue creando planetas y Él le sigue poniendo nombre todavía a los planetas que están saliendo, que lo están descubriendo los científicos. ¿Ah? El universo está en transición. ¿Cuándo va a ser el final de este universo? Cuando se cumpla la palabra que dijo el Señor. Todo esto va a pasar. Todo va a pasar. Y aquí cielos nuevos, tierra nueva, etcétera. Usted conoce toda la palabra. Usted conoce, ha leído el Apocalipsis, que a algunos les da temor, les da miedo, a otros les da alegría y a otros les confunde la cabeza. Pero es la palabra del Señor, está ahí escrito, ¿verdad? Entonces, hermano, qué lindo que nosotros comprendamos que tenemos que estar preparados, que tenemos que decir, bueno, yo conozco esto, Dios, se me reveló este don, ya conozco este don, Dios me ha dado este don. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo hago trabajar? ¿Cómo lo hago que este sea, el primer objetivo, el servicio a los demás? Y segundo, ¿cómo lo puedo yo manejar? ¿Cómo lo puedo trabajar para lograr mejores resultados? Que eso es lo que todos andamos anhelando, mejores resultados. ¿Cuánto más en lo espiritual? Si lo tratamos de hacer en lo material, lo tratamos de hacer en el mundo físico, cuánto más en lo espiritual. Así que las últimas 2 partes
de esto después de la administración, hermano, es el don de tener una palabra de ánimo. Fíjese bien cómo lo estoy diciendo hoy, tener una palabra de ánimo. Ya no les digo de animar, sino que de tener una palabra de ánimo. ¿Ah? De poder decir a los demás, hey, no te preocupes, no te preocupes, vas a salir de esta. Las cosas están difíciles, pero mire, yo no sé si usted ve alguna noticia. Yo soy de esta tierra, hermano. Yo veo algunas noticias de vez en cuando. Y ayer, no sé por qué, pero yo me sentí triste de ver que un artista, un actor, se colgó. 48 años tenía esta persona, un actor mexicano. 48 años, hermano. Y se ahorcó. Se ahorcó. Muchas veces, hermano, uno ve alrededor personas y de veras no puede palpar lo que hay dentro del corazón. Algunos tienen algunas señales bien escondidas, hermano. Otros a lo mejor las tienen bien a flor de piel. Esta pobre persona, digo yo pobre porque lastimosamente pues se quitó la vida, ¿verdad? No hubo alguien a su lado que le hablara una palabra de ánimo, que de aliento. Era un artista, cantante y actor y andaba para sobrevivir, andaba vendiendo, dicen, mascarilla y gel, sanitizer y mascarilla por tan bajo que había caído en su situación económica, hermano. ¿Verdad? Y hoy salen muchos, dicen, ay, si yo estuve con él hablando, si yo hubiera sabido que yo le hubiera ayudado. Y yo digo, ¿y para qué? ¿Ah? Por eso, hermano, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones o tenemos esa oportunidad, Dios nos abre los ojos para alguien que está en alguna situación difícil. Qué bueno es poder echar una palabra de ánimo, hermano, una palabra de ánimo. Algunas veces pensamos que, pero eso no es suficiente. Sí, pero es mucho. Hace una diferencia. Diferente es no hacer nada, no decir nada, eso es diferente. Así que, hermanos, yo los animo a que nosotros tengamos los ojos abiertos y seamos motivadores de los demás, seamos personas que en realidad sabemos que porque no podemos, como decimos, tapar el sol con un dedo, sabemos que son tiempos difíciles, pero para los que confiamos en el Señor sabemos que Él nos ha prometido también, que no nos vamos a quedar con estos tiempos difíciles, que vamos a pasar, que vamos a sobrepasar, que no nos vamos a quedar en ese valle de sombra y muerte que habla el salmista, el rey David. Digo, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, aunque ande, aunque pase por valle de sombra y muerte. No digo aunque me quede a vivir aquí, aunque esta sea mi residencia, no, aunque pase. Entonces, hermanos, nosotros vamos a pasar, ¿va? Nosotros vamos a pasar este momento y lo estamos pasando, hermano. Usted y yo debemos de sentirnos agradecidos con el Señor, que en medio a nuestro alrededor han caído muchos conocidos nuestros, muchas familias muchas veces nuestras. Y Dios ha tenido la gran misericordia de guardar nuestras vidas. ¿No se ha puesto a pensar por qué? Porque hay un propósito. Todavía hay algo que tenemos que hacer sobre esta tierra. Hay algo que Dios quiere todavía de nosotros. Y debemos de estar preparados para eso. Debemos de saber que tenemos un Dios que es tan bueno, que nos habla, que nos dice, que nos da dirección, que nos redirecciona cuando nosotros muchas veces estamos en un camino equivocado. Él nos redirecciona y nos da las ideas para poder ir adelante. Así que, hermanos, vemos ya casi la última parte, ya para terminar. Yo le digo a algunos hermanos cuando estamos en alabanza, y mire, cuando cualquiera que esté predicando diga, y ahora para terminar, faltan todavía como 20 minutos, hermanos. No crea que ya va a terminar. Faltan como otros 20, 25. ¿No? Porque lo que alguna vez hemos estado predicando, va a decir, y ahora para terminar, ¿y qué, hermano? No va a terminar. Ya cuando dice unas 3 veces, entonces sí ya vaya pensando que va a terminar. Pero como ahora yo para terminar, en realidad me falta media hora. Entonces vamos a ver ahorita esta partecita última que dice de socorrer a los necesitados. No solo dar una palabra de ánimo, hermano, sino que también muchas veces dar con generosidad.
Mire, muchas veces, hermano, ¿de qué sirve que le digamos a un hermano, hey, que Dios te bendiga, voy a orar por ti y todo? Si tenemos tal vez cómo poder ayudarle, sabemos que físicamente, que monetariamente ha estado mal, y nosotros muchas veces tenemos en nuestro poder ayudar, poder hacerlo, pero solo le decimos, voy a orar por ti, ahí voy a estar orando, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve? Dice Santiago, si vamos a orar. Muéstrame tus obras sin fe, que yo te voy a demostrar mi fe por mis obras. O sea que hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos no es que no tengamos fe o que sea una falta de fe, ¿ah? Porque como esa palabra que se nos ha creado, el justo por fe vivirá. Y muchos dicen, ok, por fe vivirá, entonces cuelgan una hamaca en su patio y no, como dice el Señor, que por fe voy a vivir. Ahí están dándose aire nada más que no hacen nada. Pero eso no fue lo que dijo el apóstol. O sea, es cierto, la salvación, hermano, eso no podemos hacer nada. Todos estamos de acuerdo en eso. Nadie puede hacer nada. Ese es un regalo de Dios que si tú la quieres aceptar. Es más, ahí es donde se pone a prueba la gracia irresistible que hablaba Calvino y lo que refutaba Arminio. No, cualquiera la puede resistir y nosotros nos damos cuenta, muchos resisten. Pero Dios da la salvación para todos, ¿va? Dice la palabra que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Todos. Y proceder al arrepentimiento, hermanos, es exactamente eso. Reconocer que nosotros fallamos, que tenemos áreas que todavía no hemos entregado al Señor. Y entonces venimos delante de Él y entregamos nuestra vida, entregamos nuestro corazón. Ahí no podemos hacer absolutamente nada. No voy a venir yo porque tengo más dinero o porque tengo el mejor carro, entonces yo voy a hacer. No, todos venimos al Señor y venimos de una manera en que de veras Él quiere que vengamos tal cual somos. Y ese es otro concepto, hermano, que muchas veces se maneja de una manera fatal. Porque decir, no, tenés que dejar de fumar para venir a la iglesia. Tenés que dejar de chupar para venir a la iglesia. Ah, no, tenés que olvidarte de esa amante, tenés que dejarla para venir a la iglesia. Y Dios no te dice eso. Dios te dice que vengas y cuando lo encontres a Él, entonces el Espíritu Santo, que es el trabajo de Él, va a empezar a hacer el trabajo específico de hacerte notar que aquello en lo que estás ya no es agradable para Dios. Entonces el Espíritu te empieza a redarguir, que eso es lo que dijo la palabra, que eso es lo que dice la palabra cuando Jesús dijo, hey, les tengo que mandar el Espíritu Santo, que les va a enseñar, los va a redarguir y que los va a consolar. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nos va a enseñar, nos va a redarguir, hey, me siento mal, ¿sabes? No es tu vocecita o la del vecino, tu jefe que te dice, hey, no, tu jefe a lo mejor lo que está tratando de hacer es invitarte más a chupar para que estés con él y todo, no. Pero la voz del Espíritu Santo te está diciendo, hey, eso ya no está bien. Entonces, hermano, muchas veces confundimos eso y nosotros, los creyentes, entre comillas, que ya creemos que andamos volando en las nubes y andamos elevados como un pie del piso, creemos que nosotros podemos hacer cambiar a las personas y no es cierto. Es el Espíritu Santo de Dios quien hace la transformación en el corazón de las personas. Por eso es bien importante, hermano, que nosotros de veras comprendamos que tenemos que hacer obras, sí, obras de poder ayudar a los demás, obras de servir a los demás, como lo enseñó el Señor Jesucristo. Yo he venido a servir y no que me sirvan. Obras y hermanos, no, miren, no se sienta mal. Algunas veces algunos me dicen, hey, me siento mal cuando decís alguna cosa, pero no se sienta mal. Porque aún los mismos discípulos que anduvieron con el Señor Jesús tenían un montón de conceptos errados. ¿Se acuerda de aquel pasaje que llega la mamá de dos de ellos? La mamá, si eran tamaños monstruos los discípulos estos, hombres grandotes. Y llega la mamá a decirle, mira Jesús, te quiero pedir algo, ¿ah? Quiero que estos mis dos hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Ay, y los discípulos, sí, papi, sí, mami, pedirle al Señor que... O sea, ilógico. Entonces el Señor Jesús le dice, ok,
¿Ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber? Sí, claro, podemos. Sí, les dice Jesús, van a beber porque también van a morir, los van a matar por este evangelio. Pero el daros, el sentarse uno a mi lado y el otro al otro lado, no está en mí, está en mi Padre. Él tiene reservado para quién va a estar al lado del Señor Jesús. A lo mejor no va a ser Pedro, hermano. A lo mejor puede ser usted. Usted no se ha puesto a soñar, hermano, que puede ser usted que está a la par de Jesús ahí, a un lado. ¿Ah? ¿Por qué no? Dígame por qué no. ¿Ah? Dígame por qué no. Claro. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros entendemos este concepto, hermano, de que es más lindo servir, es más lindo en realidad decir a los demás en qué te puedo ayudar, qué necesitas, qué necesitas. Y en nuestra iglesia, hermano, hay mucha gente, muchos hermanos que son así. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Muchos, hay muchos. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Entonces estos muchos hoy necesitamos hablarle a todos aquellos que todavía tienen temor de llegar a la iglesia. Y yo comprendo muchas cosas. Pero hermanos, tenemos nosotros que empezar a hacer nuestro trabajo para ir reconciliando a cada uno de ellos. Primero, con ellos mismos, Después con su iglesia, hermano, después con su iglesia. El lugar donde Dios nos ha puesto ahorita. Yo siempre lo he dicho aquí, siempre lo he dicho. Ahorita yo estoy allí porque el Señor no me ha dicho otra cosa hasta ahorita. Así de sencillo. Cuando Él me diga otra cosa, yo créame que voy a ser obediente. Pero ahorita yo estoy donde considero que Dios me ha puesto y en donde Él cree que yo puedo todavía hacer algo más todavía. Y estoy tratando de hacer algo más todavía. Así que hermanos, yo considero que hoy podemos nosotros hablar un poco más con propiedad sobre el fruto del Espíritu Santo. Por favor, ya no andemos diciendo los frutos. No son los frutos. Es el fruto. Es uno solo, amalgamado de 9 características que son las que nos hacen vivir a nosotros de una mejor manera. Pasar del plano natural al plano sobrenatural. Hermano, porque es sobrenatural cuando te dicen, hey, vos tan malcriado que eras antes y hoy ya no decís una mala palabra. Ah, el fruto del dominio propio para refrenarse la lengua. Ah. Hey, vos tan desesperado que cuando perdías un trabajo te querías matar. Y hoy hay una gran paz en tu vida. Se te nota hasta en la cara. El fruto del Espíritu Santo llamado paz. ¿Ah? El fruto, el gozo. Hey, mira qué bonito llegas hoy a la iglesia. Hoy entras cantando cuando antes entrabas que te chocabas hasta con las puertas, que no mirabas a nadie, no saludabas a nadie. Y hoy entras hasta cantando. ¿Ah? El fruto del Espíritu Santo, el gozo. ¿Ah? Así que hermano, qué interesante es de veras si nosotros tomásemos ese tiempo para reflexionar un poquito que nuestras vidas pueden cambiar. Es una falacia, hermano, cuando dice genio y figura hasta la sepultura. ¿Han oído ustedes eso? ¿O solo yo lo he oído? ¿O solo es panameño o salvadoreño ese dicho? ¿Ah? Genio y figura hasta la sepultura. Quiere decir, yo no voy a cambiar nunca más. Nunca más. Eso es lo que quiere decir ese dicho. Así nací y así ya han oído ustedes a unos viejos recalcitrantes. No me miren a mí, pero hay unos viejos que dicen, yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Yo así soy, así nací y así me voy a morir. No es cierto, hermano. Esa es la mayor falacia que usted puede encontrar. Usted puede cambiar. Usted puede cambiar a través del trabajo del Espíritu Santo de Dios en su vida. Sí es que le permite trabajar, porque esa es otra cosa, hermano. Yo he aprendido que el Espíritu Santo de Dios es un caballero, así es un caballero. En el buen sentido de la palabra, gentleman, si usted lo agarra así, de los propios británicos. Es que, mire, el caballero en Estados Unidos es totalmente diferente al caballero británico, por si usted no lo sabía. Totalmente diferente. Y esa palabra de gentleman viene exactamente de los británicos, porque allá ese es un estilo de vida increíble, hermano. El caballero allá, cosa seria. ¿Ah? Intachable, incólume, desde su vestidura hasta su hablar, su estilo, su acento,
su cultura, su conocimiento es totalmente diferente. Entonces el Espíritu Santo es todavía más grande que ese caballero inglés. Es más grande todavía. Entonces él toca la puerta y llama, pero si alguno abre, dice la palabra, ok, va a entrar y va a cenar con él. Pero si no, él se aleja, es un caballero. Simple y sencillamente no fuerza o no forza, no sé si está correcto como digo, a nadie. A nadie le mete chocolilla. Chocolilla es una palabra muy salvadoreña, hermano. Se la voy a explicar. Chocolilla es estar puyando a alguien, y a los niños, ¿va? Ya te lavaste los dientes, y van ya con el gran olor a Creso, a, no sé, Colgate, no sé, y no te has lavado los dientes, y te lavaste los dientes. Ese es meter chocolilla, hermano, estar puyando sobre la misma cosa, ¿verdad? Entonces, hermano, qué lindo que nosotros la chocolilla la metamos por conocer más al Espíritu Santo de Dios y que el Señor nos transforme a cada uno de nosotros. El Señor nos puede transformar. Así que si usted alguna vez dijo, no, yo no voy a cambiar, olvídese, sí puede cambiar. Sí lo puede hacer. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Usted lo puede hacer perfectamente, perfectamente. Así que, hermanos, vamos a ver la última parte. Hoy sí ya casi voy a terminar, ya casi. Me faltan todavía como 20 minutos. Y entonces, yo le quiero compartir ahorita una paginita que preparé para que tuvieran, no sé si ustedes lo pueden tener allí en su... Este es un resumen prácticamente. Por si alguien no sabía el tema desde el principio, el fruto y los dones del Espíritu Santo. Otra vez recalco, es el fruto, no frutos, es fruto, uno solo, que agarra 9 para trabajo. Y los dones, que son muchos, y entonces que lo podemos ver en este cuadrito. Yo traté de hacer un cuadrito para ubicar el formato en donde se encuentra el fruto del Espíritu Santo, cuáles son, dónde están los dones del Espíritu Santo, la palabra en donde se menciona unos y donde está en otros y lo que menciona otros. 3, cuando hablamos, ¿se acuerda el listado que hablamos en la clase cuando iniciamos los dones? Vimos el listado de que está en 1 Corintios 12, 1, 4 y de ahí el 28. De ahí vimos Romanos 12, 6, 8 y de ahí vimos Efesios 4 del 7 al 13. Y si ustedes ven en este cuadrito que es un resumen, ustedes pueden ver que hay algunos dones que regala el Espíritu Santo que están en una cita bíblica y también aparecen otras, como por ejemplo la profecía. Veamos esta primera línea. No sé si todos están viendo esta línea acá. 1 Corintios 12, 1, 4 y 28. Dice, sabiduría. Estos son los dones que se menciona en esa escritura. Sabiduría, conocimiento, fe. Que si usted ve, fe también es un don, pero también es un fruto del Espíritu. Hay que trabajar la fe. Hay una fe que el Señor regala para como, uy, este hombre que lleno de fe está, y él no hace nada por tener fe de nada, pero él tiene la fe, un regalo. Pero hay otra fe que la tenemos que trabajar nosotros, que es la fe que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si fuera un regalo de Dios no tendría que decir esto, sin fe es imposible, porque dijera, bueno, si yo ya lo regalé, pues, ¿verdad? O sea que todos me tienen que agradar, dijera Dios. Pero no, esta fe dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en dones aparece también como una fe que alguien que recibe de parte de Dios. Alguien puede recibir el don de la fe, ¿va? Y no se esfuerza mucho, en otras palabras, no se esfuerza mucho, es como que el que recibe el don de la música. El que recibe el don de la música no se esfuerza mucho. Oye unas notas, 3 notas y ya sabe qué notas son. Ya, esta es la mayor, este es re menor. Tiene el don de la música. Entonces, no se esfuerza mucho.
también está milagros, pero dice profecía. ¿Ah? Y si ustedes lo ven, está también en la lista de Romanos 12, 6, 8. El primero que inicia es profecía. Entonces, lo que yo trato de mostrarles es que algunos están complementados, están metidos en una lista o también aparecen en otra lista. Pero si usted ve, son bastantes los dones. Pero dice también el apóstol Pablo que debemos de anhelar los mejores dones, que debemos de anhelar. O sea, como que debemos nosotros decir, bueno, se me ocurre alguna idea así, por decir algo ahorita. Alguien, Dios le da el don de conocer un poco de la mecánica de los carros hoy, ¿verdad? Si estuviéramos en el tiempo de Jesús, le hubiera dado el don de conocer sobre las carretas y sobre los burros y sobre cómo poner el arnés bien a los burros, etc. Estamos ahorita en el siglo XXI, ¿ok? Alguien le dio el don sobre la mecánica, sobre conocer bien. Y entonces, ¿qué sucede con ese don? Él viene y lo empieza a trabajar, lo empieza a conocer más, pero entonces ese don se vuelve como un don especial, pero ya no es solo para él, sino que lo empieza a poner en práctica para los demás y empieza a ayudar a los demás. ¿No ha conocido usted hermanos que tienen ese don de ayudar a los demás a través de la mecánica? Hermanos que tienen el don de ayudar a los demás a través del servicio, de prestar servicio, de ayudar a trasladarse de un hogar a otro. En la iglesia hemos tenido muchos casos. ¿Ah? Ahí está un hombre que presta servicio de la mecánica nice. I know, Oscarito, I know. ¿Ok? Sí, hermanos. Y todos tenemos, como les decía, por lo menos un don. Lo importante es hacia dónde vamos. Entonces el listado de Corintios habla sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagro, profecía, discernir espíritus, hermano. Mire, algunas veces usted, esto hablando en el mundo natural, o sea, usted puede decir, ay, es que hermano, no sé, yo lo siento que no hacemos clic. Oye ustedes, no hacemos clic. No sé cómo se decía en el Antiguo Testamento, porque no había el clic del mouse que hay hoy, a lo cual hace referencia a eso. O sea, no sé. Tal vez hubieran dicho antes, ay, con ese hermano no hacemos pergamino. No sé, no podemos hacer pergamino. O sea, algo que escribían en la antigüedad, ¿me entienden? Pero ¿qué sucede? Porque nosotros solo tenemos un conocimiento superficial y en realidad no tratamos y muchas veces juzgamos de primas a primeras. ¿Verdad? No, yo con él no me llevo, pero no lo hemos tratado. Y cuando ya nosotros tenemos un pequeño acercamiento y ya vemos, nos damos cuenta que la persona era totalmente diferente. ¿Verdad? Y que ese día que llegó a la iglesia con cara de vientre estreñido era porque estaba mal del estómago quizá. Y entonces llegó con cara larga, ¿verdad? Pero el hermano o la hermanita no es así. Pero ¿cómo se descubre eso? Simple y sencillamente cuando tratamos de conocernos mejor, de poder servir los unos a los otros. Pero Romanos habla de otros, de este listado de dones que el Señor también regala, y habla allí de la profecía, como lo dice Corintios, el servicio. Si usted ve, Corintios no habla de servicio, pero Romanos sí habla de servicio, de enseñar, ¿verdad? De animar, socorrer, de dirigir. Hermanos, este es un don dado por Dios, ¿verdad? Como la cuestión de enseñar. Mire, hay mucha gente que sabe mucho, es increíble, sabe demasiado, mucha gente, pero no pueden enseñar. Están allí, pero no pueden enseñar. Y ellos saben, ellos conocen, son unos eruditos, pero no tienen ese don, no tienen esa habilidad de poder hacerles entender a los demás las cosas. Entonces, no pueden enseñar. Pero son inteligentes, son, si se quiere, hasta sabios, pero no pueden enseñar. ¿Eh? Y Romanos habla como de ese don de enseñar, de animar, de socorrer, de dirigir, de compasión. El don de la compasión, hermano, no es de todos también. Por eso, mire, es tan sabia la Escritura que dice que
que lo hace, todos estos dones lo compara el apóstol Pablo como nuestro cuerpo, ¿va? Dice que unos son manos, otros son pies, otros son cabeza, otros son cuello, otros son axilas, unos son más decorosos, dice, otros son indecorosos. De eso está en la Biblia, ¿ah? Que a algunos les damos más cuidado, a los supuestamente indecorosos los cuidamos más, etcétera. Pero todos, dice, son parte del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, a lo cual nos ha llamado el Señor a ser parte de su iglesia. ¿Ah? Así que, hermanos, la compasión es otro don que el Señor regala, no a todos. No todos somos compasivos. ¿Ah? No todos podemos enseñar, no todos tenemos profecía, no todos somos apóstoles, profetas, como dice en la otra lista. Ahí puede usted ver el resumen. Efesios 4, 7, 13. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De esta lista, hermano, son los que muchos teólogos se agarran para enseñar que estas son como los 5 trabajos específicos y más grandes que el Señor dejó establecido, ¿ah? Como los dones mejores. Pero no es cierto, porque ¿de qué me sirve a mí ser el apóstol de la nueva era? Y no tengo servicio para los demás solo porque me llamen apóstol. ¿Ah? Pablo decía, si yo hablase millones de lenguas inimaginables, ustedes no tienen idea, y si yo traspasase todos esos montes y les dijera métanse al mar, y si yo, y dice un montón de cosas bien elevadas, pero si no tengo amor, nada son. Decíamos la clase anterior como un metal, un cumbo que resuena, un metal sin sonido agradable. Es algo que suena mal. ¿Ah? Eso es si yo no tengo el amor, como dice Pablo. Entonces, no de nada sirve todas estas categorías si en realidad no tenemos eso. Pero ya para terminar, hoy sí, 5 minutos para que podamos hablar después todo. ¿Cuál es el objetivo? Ahí está, ahí se los dejé escrito yo abajo también para que ustedes puedan tener esta. Yo no sé si esta paginita ustedes la pueden grabar en sus computadoras o le pueden hacer una foto los que están en teléfono, etcétera. Que me gustaría de veras, o no sé si se puede retransmitir por este medio que la tengan. No, honestamente no sé si lo puedo hacer a través de este mismo Zoom, de poder, para que ustedes les llegue ahorita y lo guarden. Pero el objetivo principal de todo esto, hermano, es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Pero para qué? ¿Ah? Y dice la Biblia en Efesios, al final de ese capítulo 4 que hemos leído, donde está este listado de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, al final, después de que termina con ese 13, dice, para que alcancemos la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Hermanos, ese debiera ser nuestro objetivo sobre esta tierra. Alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Que si lo puede, claro que lo puede hacer. Dijo el Señor Jesús, y el que cree en mí, mayores cosas que estas que yo estoy haciendo, hará, dijo el Señor Jesús. Y se cumplió en Pedro. Se cumplió en Pedro. Yo les decía en otra clase, el Señor Jesús nunca sanó con la sombra, que búsqueme usted en toda la Biblia y no aparece que pasó Jesús y la sombra de Jesús tocó al enfermo y lo sanó. No, no aparece. Pero sí aparece que Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Sacaban los trapos, no sé, los calzoncillos, la sábana, las cosas del enfermo, las sacaban allí a la acera, al andén, al arriate, no sé, y la sombra de Pedro al pasar por ahí, ¡fum!, y se lo llevaban al enfermo y se sanaba. Jesucristo nunca hizo otras cosas también increíbles, pero ese tipo no lo hizo. Y se cumple lo que dijo, que mayores cosas íbamos a hacer nosotros, los que confiáramos en su nombre, lo que nuestro corazón ardiera por su conocimiento, de estar todos los días pensando en Él, dedicándole tu día a Él.
¿No es cierto que algunas veces, hermanos, salimos sin ni siquiera decirle al Señor que vamos en su nombre? Y no es que esto sea como ya una doctrina, ¿va? Que si usted no salió y le dijo, Señor, pongo en tus manos mi camino, allá está mal todo. No, pero no es cierto que muchas veces el Señor Jesús no ocupa nuestro primer lugar en nuestras mentes, en nuestro corazón. Salimos atareados y a veces enojados porque la cafetera no trabajó, ¿ah? O se nos quemó el agua que pusimos a calentar, se nos quemó. Así me pasa a mí, yo no puedo cocinar, pero si pongo a calentar agua se me quema, hasta el agua se me quema. Así que hermanos, esto sería hoy sí el final de la clase. Yo espero que con la ayuda de Dios, pues todos hayamos agarrado un poquito lo que nos atañe a cada uno de nosotros, pero sobre todo que podamos poner en práctica estos elementos, que podamos nosotros darnos cuenta que sin el correcto manejo en realidad del Espíritu Santo de Dios, o sea, no es que nosotros lo vayamos a manejar, sino que a manejar nuestro espíritu. Como les decía yo, que el fruto del Espíritu no es del Espíritu Santo. Él dictó estas reglas, él hizo este compendio de elementos principales para que nosotros lo trabajásemos. El Espíritu Santo es más que fruto, el Espíritu Santo es Dios. Pero Él nos dejó todo esto para que nosotros pudiésemos trabajar, para que nosotros pudiésemos decir, bueno, tenemos una guía, dónde agarrarnos y dónde empezar a trabajar. A ver cómo nos va yendo con la paciencia, a ver cómo respondemos en nuestro trabajo, cuando el jefe nos dice, hey, tiene que repetir eso, y entonces nos dice, faltando 5 minutos para las 5, que era la hora que usted salía de su trabajo. Y entonces la paciencia, como dice un predicador, se le vuelan las palomas y le caen los buitres. Nos enojamos. Nos exacerbamos. Nos ponemos tensos, ¿verdad? Pero si estamos trabajando la paciencia, o sea, no hay que pedirle, yo ya les he dicho, usted no pida paciencia, eso no se pide, nunca, jamás en la vida se le ocurra pedir paciencia, nunca. Porque el Señor, no el demonio, oiga, no el demonio, sino que el Señor que escucha sus oraciones y lo ama tanto, le va a empezar a poner cosas difíciles en su paso para trabajarle el fruto de la paciencia, ¿no? Le va a poner cositas ahí para que usted diga, sí me falta, ¿no? Ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que, ay, sí es cierto, sí me falta, ¿va? ¿Cuándo nos enfrentamos a los hechos? Ok, cerramos aquí. ¿Alguna pregunta hoy con respecto a esta última clase? No sé si todos tienen ya su copia de esto para quitarlo ahorita de la pantalla. Estamos chéveres. Ok. Bueno, pueden abrir su micrófono, pueden, no sé, o sea, yo nunca se lo cierro. Ustedes lo tienen cerrado, así que podemos platicar estos últimos 5 minutos que nos quedan para, si usted tiene alguna pregunta, alguna cosa. Cada día me convenzo más de que o todo estuvo clarísimo o no se entendió nada. Nadita. No, Rafa, gracias. Ok. Qué bueno que todos estén. Buenas tardes, Niadelmis. Aleluya. Se entendió todo, hermano Rafael, se entendió. ¿Cómo estamos? Dios te bendiga. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Tenemos algo que quisiéramos ampliar? ¿O simplemente pues oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo, por esta semana que pudimos estar conectados a través de estas redes, por el privilegio primero que Dios me da poderme dirigir a ustedes y estar en esta comunicación? Y pues, hermano, antes de que cierren oración, wait a minute.
que yo no sé por qué mi aparato se me desconecta el solo. Como hablan mucho, entonces se desconecta el solo. Dígame, hermana Ana. Sí, yo quería darles un anuncio a los hermanos, y así en la iglesia en general, pero los que estamos ahora aquí y que pasemos la voz. Primero, gracias, hermano Rafael, por su ayuda, su aportación siempre al Ministerio de Discipulado de la iglesia. Yo sé que es difícil que usted está en su trabajo secular, el ministerio en la iglesia con la música, luego el Instituto Bíblico y ahora ayudándonos en esta área. Así que yo sé que es un esfuerzo el que todos los que nos ayudan acá hacen, pero yo sé que el jefe que tenemos es bien generoso Amén. y él le va a remunerar en grande su esfuerzo. Hemos aprendido, Dios es muy bueno, sabe lo que necesitamos y en esta semana pues yo siento que ha enriquecido nuestra vida con su enseñanza. Gloria a Dios. Así que gracias, hermano. Luego quería tomar este tiempo para invitarles al nuevo al trimestre que vamos a comenzar pues la otra semana, y en sí le llamo trimestre porque estamos realmente que septiembre, octubre, noviembre y diciembre casi no se viene a clase, pero vamos a iniciar un nuevo estudio que se llama Grandes Temas de la Biblia, y en realidad son 52 semanas de estudio, un tema diferente cada semana, en la cual siempre voy a pedir la ayuda todo el año completo. Estoy bien emocionada por eso, gracias, porque Señor. Dios es bueno cuando vemos que hay poquitos hermanos conectados. Cuando hay poquitos hermanos, dice uno, ay no, quizás será que vale la pena, pero mi hermano José Barrera tuvo un sueño la semana pasada en el que él dice que veía que un avión se explotaba alrededor nuestro, pero que él me decía a mí, y él trataba la manera de esconderse y me decía a mí que me metiera abajo como de un muro que había para que me protegiera, pero dice que después que pasó la explosión, habían unos vidrios que nos habían caído en la boca, no adentro de la boca, sino los vidrios estaban fuera de nuestra boca, pero tapándonos, pero no nos había pasado nada. Entonces, yo lo interpreto que el enemigo quiere callarnos, el enemigo quiere pararnos, el enemigo quiere ponernos miedo, el enemigo quiere decirnos, no lo sigas haciendo. Y eso es en general para la iglesia, pero yo creo que Dios es grande, poderoso y que nosotros tenemos mucho para dar y para darle a los hermanos, y la responsabilidad de nosotros como iglesia y nosotros como educadores es seguir impartiendo el conocimiento, no detenernos. Este miércoles es una pausa en medio de la semana en el cual el pueblo de Dios está invitado a recibir una enseñanza. No puede decir el pueblo que no le estamos brindando algo de parte de Dios los miércoles, sino que aquí estamos y aquí vamos a estar fielmente. Así que vamos a comenzar esta serie de estudios, 52 semanas, uno diario, por supuesto. Vamos a necesitar siempre la ayuda de mi hermano Rafael. Aquí le estoy enviando ya el mensaje. Yo pensé que me estaba dando vacación todo el año. No, un ratito nada más. El hermano Daniel también. Y pues vamos a ver si hay otro hermano. La hermana Brenda ahorita está bien ocupada, pero tal vez ella se agrega y nos ayuda. Y vamos a ver, el Señor sabe lo que está haciendo. Y para empezar este trimestre, pues lo voy a impartir yo comenzando la próxima semana. Voy a hacer las primeras 12 clases con la ayuda del Señor, lo vamos a hacer. Y vamos a comenzar el día miércoles con el estudio de el primer tema, que va a ser la Biblia es la palabra de Dios. Así que ese va a ser nuestro primer tema de las 52 semanas que vamos a iniciar. Así que yo le invito, envíe el link, compártalo. Mire que yo en esto soy un poquito retrasada porque veo que la hermana Astrid inmediatamente compartió en el chat de las damas el link cuando alguien lo pidió hoy en la noche, ya pasada las 7. Así que de alguna manera se ha de poder quizás solo copiar y luego ponerlo en el chat de las damas. Compártanlo en el chat de caballeros, compartámoslo donde quiera para que los hermanos se beneficien. Yo sé que no todos podemos estar y que hay otros quizás lo ven a su tiempo en Facebook, pero si lo podemos compartir, hagámoslo. Es un beneficio para todos.
Así que yo les invito, por favor, la otra semana, no hay vacación, seguimos de corrido con las clases de los miércoles. Y que el Señor nos siga aumentando el conocimiento a todos. Amén. El Amén. Señor me les bendiga. Le dejo el tiempo, hermano Rafael. Bueno, extraordinario, extraordinario. Gracias a Dios, pues, porque sí podemos decir nosotros que hay una preocupación dentro de nuestros líderes para que todos podamos tener acceso a un mejor conocimiento de las cosas, ¿verdad? Así es. Amén. Así que no hay excusas, ¿verdad? No tenemos excusas. Así que, no sé, vamos a orar para despedirnos. No sé si hay alguna petición que quisieran ponerla, pues, para que así, yo siempre digo, cuando hay peticiones en un chat, que estamos muchos, la idea es que cada uno de nosotros, en nuestro devocional personal, privado, recordemos estas peticiones y las tengamos siempre en mente y las podamos poner delante del trono del Señor. Para así, es más, hay como que decimos, hay más soporte, hay más fuerza, ¿verdad? Así que si alguien tiene alguna petición, pues puede ponerla sin ningún temor. Si no, yo le voy a pedir a mi hermano Jorge Adorno, que nos pueda despedir en oración, ¿verdad? Ya vieron los anteojitos de Jorge, ¿verdad? O sea, a petición mía se los puso, porque yo le dije, me hace falta verte esos anteojos. Solamente los uso cuando te voy a ver por Zoom. Bueno, si no hay peticiones, pues vamos a orar, ¿verdad? Para cerrar esta maravillosa clase. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante. Señor, muchas gracias, Padre. Para darte gracias, Señor, primeramente por todo este tiempo que tú permitiste que Rafael estuviera presente y le diste la sabiduría y de la manera que solo tú podías hacer, Señor. Él lo hizo, Señor. Nos edificó a todos con todos estos temas tan valiosos y de tan necesidad, Señor. Permite que los podamos poner en práctica. Que aquellos dones, Señor, aquellos frutos, Señor, que carecemos, Señor, que los podamos poder desarrollar. Y aquellos que ya tenemos, que los podamos seguir usando, Señor. Y que podamos hablarle a otros, Señor, y ser el ejemplo a otros, Señor, sobre los dones y sobre los frutos, Señor. Que el único propósito es para bendecir a tu pueblo, Señor. No es para nosotros mismos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú abras las puertas de los cielos, Señor, para que estos próximos cursos que van a dar, Señor, sean de gran bendición y haya mayor participación. Porque ya los días se están acortando, Señor, y las cosas no se ven bien, Señor. Y si nosotros como pueblo no estamos, Señor, conscientes de las cosas que están pasando y no entendemos, Señor, todo lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra, Señor, vamos a perecer y eso es lo que no queremos, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que nosotros podamos hallar descanso en esta noche. Que podamos, Señor, hallar refrigerio en ti, Señor, y que tú nos guardes a todos nosotros y a todos nuestros familiares. Y aquellos que no estuvieron, que en nuestro corazón está que estuvieran presentes, Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido que ahí en la intimidad de cada uno tú le hables también, Señor. Y que puedan tener ellos ese interés de como lo tenemos nosotros, de conocerte más, Señor. Y de ponerlo en práctica y poder desarrollar todo aquello, Señor, que tú has sembrado en nosotros, Señor. Es nuestro ruego, Señor. Y perdónanos si hasta este momento hay algunas cosas que no te han agradado de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Porque es nuestro deseo estar bien delante de ti, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén.